Soy suegra por tercera vez, y la vida me ha llevado a una situación inesperada. Hace unos días, uno de mis yernos se mudó a mi casa. A mis 45 años, siempre he disfrutado de la tranquilidad y la soledad de mi hogar, donde cada noche me sumía en un sueño reparador, lejos de las complicaciones de la vida familiar. Sin embargo, aquella noche fue diferente. Con los ojos pegados al techo de mi habitación, me encontré reflexionando sobre todo lo que había hecho a lo largo de mi existencia. Pensaba, no sé qué me está pasando. ¿Serán mis años o es que ya nadie me ve atractiva? Desde hacía mucho tiempo que no experimentaba la pasión que alguna vez me había animado a vivir. Así que, al girar de un lado para otro sobre la gran cama, empecé a recordar aquellos momentos en que mi marido y yo nos desvelábamos, compartiendo risas y susurros en la oscuridad. La monotonía de mi rutina me pesaba como un yugo. Noté que ya casi era medianoche, suspiré profundo y me dije, bueno, ya estuvo bien de tanto pensar. Mejor voy a tratar de dormir. Pero, de repente, unos ruidos indescifrables provenientes de la habitación de mi hija y mi yerno encendieron una chispa en mi interior. La curiosidad comenzó a apoderarse de mí, desafiando la monotonía de mi existencia. Escuché atentamente, y los ruidos provenientes de la habitación contigua alimentaron aún más mi curiosidad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, como la brisa de un amor que se despierta después de años de descanso. La temperatura en la casa aumentaba, pero no era solo por el clima, era la fiebre de lo misterioso que me embriagaba. Con decisión, me levanté, dejando atrás el sueño y las cobijas para explorar lo desconocido. Avancé sigilosamente, y con cuidado giré la manecilla de la puerta, intentando hacer el menor ruido posible. El silencio en la casa era casi abrumador, pero los susurros de la pasión se filtraban a través de las paredes, como si quisieran invitarme a un mundo que había estado fuera de mi alcance durante tanto tiempo. Cuando llegué hasta la puerta de la habitación de mi hija y mi yerno, el corazón me latía desbocado y el pulso se aceleró. Pegué la oreja a la puerta, como si no supiera lo que estaban haciendo. La voz de mi hija se hizo más clara y fuerte. Escuché que decía, por favor, baja un poco el ritmo, mi madre está en la otra habitación y nos puede oír. A lo que mi yerno respondió, tranquila, cariño, ella sabe bien de todo esto. Pero mi hija insistió, sí, pero no por eso debemos hacer tanto escándalo. Recuerda que estamos en su casa y debemos respetar. Sentí que el tiempo se detenía al escuchar las palabras de mi hija. Era consciente de que mi proceder no era el adecuado. Quizás me tildarías de mala madre o de ser una entrometida, pero en ese momento, solo actuaba impulsada por mi naturaleza humana. Retrocedí despacio, pero sin querer me paré sobre un osito de peluche que, al ser apretado, comenzó a hablar, hola, hola, te amo, te amo. Mi corazón se hundió, el silencio de la noche no pudo apagar la voz del osito que rompió la atmósfera tensa de la habitación. Me fui rápido y, como pude, cerré mi puerta sin hacer ruido, quedándome un buen rato parada detrás de ella. Escuché que alguien salió de la habitación de ellos, y, seguramente, levantó el osito, pues su voz volvió a resonar. Todo comenzó así, pero lo que haría después con mi yerno, sería aún más sorprendente. Esa madrugada fue larga, llena de pensamientos oscuros que giraban en torno a lo que había hecho. Cuando finalmente amaneció, el sol parecía burlarse de mí, ya que mi corazón aún latía al ritmo de los recuerdos de mis acciones de apenas unas horas antes. No me atrevía a salir de mi habitación, como si el simple acto de poner un pie fuera de ese santuario me pusiera en evidencia. Sin embargo, deseaba romper el hechizo que había tejido en mi mente. Fue entonces cuando escuché un suave toque en la puerta. Con mi voz temblorosa pregunté, ¿quién es? Soy yo, mamá, respondió ella con una ternura que solo una hija puede tener.
¿Recuerdas que te dije que hoy tengo cita con el médico? Pues ya me tengo que ir para no perder mi turno. Mi marido se va a quedar, ayer se puso una de loco, parece que no aguanta la resaca. Con una gran comprensión, ella dijo, no hay problema, mamá. Entonces nos vemos más tarde. Sus pasos se alejaron, dejándome sola con el eco de su despedida. Después de su partida apresurada, me quedé sumida en un mar de pensamientos turbulentos. La realidad de lo ocurrido la noche anterior golpeaba mi conciencia con fuerza. No podía evitar sentirme avergonzada, pero también intrigada por la posibilidad de que mi hija y su esposo estuvieran al tanto de mi indiscreta incursión en la privacidad de su habitación. Decidí enfrentar la situación y salir de mi refugio. Atravesé el pasillo con pasos indecisos, dirigiéndome a la cocina, donde encontré a mi yerno sentado a la mesa con una taza de café entre las manos. Al verme, levantó la mirada con una expresión sorprendida. Buenos días, suegra. ¿Cómo ha dormido?, preguntó él con una sonrisa. Buenos días. Dormí bien, gracias, respondí, evitando su mirada y centrando la mía en el café que preparaba. Hubo un incómodo silencio, roto por él. Sé que anoche, titubeó. Bueno, sé que estuviste cerca de la habitación. Y no pude evitar pensar que escuchaste algo que no debías. Mi rostro se volvió un lienzo de confusión. Debía confesar mi imprudente curiosidad o fingir ignorancia. La forma en que me lo dijo me dejaba sin salida. No, no escuché nada. Con decirte que si no fuera por tu mujer, que llegó a recordarme lo de la cita con el médico, aún estuviera bien dormida. De ninguna manera estoy acusándola, mi querida suegra. Solo quiero aclarar cualquier malentendido, interrumpió él, tratando de aliviar la tensión. Los colores se me subieron al rostro y no había forma de ocultarme. ¿Cómo seguir adelante después de semejante intrusión en la vida privada de mi hija y su esposo? Puedo hacerle una pregunta, suegra, dijo él. Mientras meneaba el azúcar con la cuchara, le respondí, claro, dime. Sus ojos, aún de desvelado, y el olor del alcohol se mezclaban en el aire. Suegrita, desde que mi suegro se fue, ¿cuántas veces usted? Me dijo con una mirada pícara y mordiéndose los labios. Casi derramé mi café sobre mí. Me parece que este no es un tema que deba tratar con usted. Creo que usted está envalentonado porque aún está algo mareado. Al parecer, vio cómo mi rostro cambió y dijo, suegra, no se haga la enojada que no le va. Porque si yo me envalentono como usted dice con unas copas, usted no necesita de eso, pues con sus 5 sentidos estaba anoche detrás de la puerta de mi habitación. Pero ¿sabe qué, suegra? A lo que realmente quiero llegar es que estoy para servirle en caso de que usted necesite su aceitadita. Me sentí realmente como en un callejón sin salida. Mi yerno es un hombre joven y bien cuidado, su labor como encargado de informática en una empresa le daba ciertos beneficios como el uso del gimnasio. A punto de contestar, la puerta de la calle se abrió, y salí de la cocina para ver quién era. Mi hija, con una cara preocupada, me dijo, hola, mamá. Ni sabes qué me pasó en la cuchilla. Hay una manifestación y no están dejando pasar a nadie. Como vi que la hora pasó, decidí regresarme a casa. Mi yerno permanecía en la cocina, ocupado con algo en su teléfono. La tensión flotaba en el aire, pero mi hija no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo en las paredes de mi casa. Bueno, yo estoy agotada. Voy a descansar un rato, dijo mi hija, dirigiéndose hacia su habitación. Mi yerno se puso de pie, y antes de seguir a mi hija, se detuvo frente a mí. Suegra, sé que hay algo en usted que sí quiere, pero piénselo. Recuerde que solo nos separa unas cuantas paredes. No dije nada, solo lo miré a los ojos mientras movía la cabeza en señal de negación.
La paz que antes reinaba en mi hogar se veía amenazada por el elefante que había dejado entrar con mi actitud de aquella noche. Aunque sabía que tenía la culpa por haber husmeado donde no debía, también podía ver el tipo de hombre con quien mi hija estaba. Esa noche fue la más larga de mi vida. Hasta el tic-tac del reloj se detuvo. No sabía cómo decírselo a mi hija. No quería causarle ningún mal, y mucho menos ser la causa del rompimiento entre ellos. Decidí hablar primero con mi yerno, para saber cuál era su postura. Quería saber si aún, consciente y sin los efectos de las copas, mantenía el mismo pensamiento. No hubo necesidad de que yo lo buscara, pues fue él quien se acercó a mí, pidiéndome disculpas por su comportamiento del día anterior. Yo le dije que estaba bien, solo que tenían que irse de mi casa. Pero que iba a estar pendiente siempre de mi hija. No lo hice solo porque él se había comportado así conmigo. Lo hice más bien por miedo a mis propias acciones. Si esa noche no tuve control sobre mí, significaba que quizás la próxima vez le tomaría la palabra a mi yerno. Como les vuelvo a recordar, soy un ser humano que tiene un corazón y sentimientos. Mi hija al final se separó de él, pero porque él empezó a descuidarla y a poner en primer lugar a las copas en su vida. Mi hija nunca supo de lo que hablé con mi yerno, y ahora vive en mi hogar, donde de vez en cuando la animo a que ayude a su marido, porque cada día él se hunde más. Nadie puede evitar tener pensamientos oscuros o indebidos, pero sí podemos evitar llegar a consumar lo que no es debido. Y, por sobre todo, es mejor que los casados vivan solos. Porque no por ser padre, madre, hermano, hermana o tío significa que no haya peligro. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.